Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro Cuando morimos. Comenzamos con el capítulo 10. Algo más sobre el ego y la inmortalidad. En la explicación de los maestros, estos insistieron mucho en que los estados posteriores a la muerte se encuentran en el mundo de los efectos, que son determinados por nuestras acciones, pensamientos y razones en este mundo material. Es aquí donde se generan las causas de esos efectos. Después de la muerte, no podemos cambiar el curso de los acontecimientos, ni a nosotros mismos. Podemos solo sufrir de sus efectos o disfrutarlos. Ni en el Kamaloka ni en el Devachan, a diferencia de lo que han dicho algunos autores, podemos ir a la escuela, recibir instrucciones de los maestros, ni elaborar grandes programas para nuestro desarrollo personal. En esos estados no tenemos ninguna efectividad objetiva, porque nuestra existencia allí es puramente subjetiva. Devachan es el territorio de los efectos, un estado de prolongada felicidad subjetiva después de la muerte del cuerpo físico. Es para el descanso y la recuperación, no para la acción. Es un proceso reparador y beneficioso, porque si el hombre ordinario retornase de inmediato, su alma estaría exhausta y privada de la oportunidad necesaria para su desarrollo. Sobre lo que le ocurre al ego a su nivel del ser, se nos dice poca cosa, excepto que puede aprender y desarrollarse él mismo. Sabemos que en el Devachan asimila los elementos espiritualmente valiosos de nuestra experiencia terrena a nivel mental, y por eso asume de momento algunas características personales que garantizan el carácter personal del ego en el Devachan. A partir de las experiencias espirituales de muchas vidas personales, el ego asimila un gran conocimiento. Además, el ego participa de la naturaleza de la mónada. Solo hay un ego universal, igual que una vida. Todos la compartimos. Lo que significa que nuestros egos individuales son esencialmente idénticos con él y con todos los demás. Respecto al desarrollo post-mortem del ego, nos dicen en la clave de la teosofía del capítulo 9 que podemos adquirir más conocimiento. Es decir, podemos desarrollar más cualquier facultad que nos haya gustado y que hayamos buscado durante la vida, siempre que se refiera a cosas abstractas e ideales, como la música, la pintura, la poesía, etc. Ya en el Devachan es simplemente una continuación idealizada y subjetiva de la vida terrena. La mónada es la chispa del espíritu universal en cada individuo, la unidad indivisible de la vida espiritual. Es una extensión del absoluto. Ella, a través de rayos, desciende al mundo material para adquirir experiencias, por lo que se le llama el peregrino. Es el principio espiritual más puro e inmutable de cada ser. El vínculo directo con la divinidad. En el Devachan, el ego le da a las experiencias terrestres su verdadero valor. Lleva a la práctica como realidades objetivas todas las ideas que concibió un germen en la Tierra. Así, cualquier germen que engendró en la Tierra en el Devachan será una maravillosa realidad. Y además llevará ese germen en su próxima encarnación y lo materializará apenas se den las circunstancias. Puede desarrollar cualquier facultad abstracta, como nos dice el texto, que haya deseado en la vida terrestre, sea música, pintura, poesía, etc. Alguien ha preguntado, pero si en el Devachan el espíritu está libre de la materia, ¿por qué no posee todo el conocimiento? La respuesta fue, y nos lo dice la clave de la teosofía también, capítulo 9. Porque, como le he dicho, el ego está, por así decirlo, ligado al recuerdo de su última encarnación. Así, si pensáis en lo que he dicho y enlazáis los hechos, os daréis cuenta de que el estado devachánico no es un estado de omnisciencia, sino una continuación trascendental de la vida personal que acaba de terminar. Es el descanso del alma de los trabajos de la vida. En el Devachan no puede ocurrirle nada al ego cuya nota tónica no haya sido tocada durante su vida física. Está condicionado por el grado terrestre que le ha precedido. En cuanto al lugar en el que estamos después de la muerte, se nos ha hablado del Kamaloka y del Rupaloka.
Pero podemos preguntar también, ¿dónde se encuentran? Muchas veces nos dicen que no son localizaciones en sí, que son estados subjetivos. Por otra parte, se habla del Kama Loka como de la atmósfera de la Tierra. Esto se ha de tomar en un sentido figurativo. Se refiere a la atmósfera psíquica de la Tierra, una esfera subjetiva del ser asociada particularmente con nuestra Tierra. Después se nos dice en la carta 25, el Devachan es un estado, no un lugar. Kama Loka, Rupa Loka y Arupa Loka son las tres esferas de la espiritualidad ascendente, en las cuales los diferentes grupos de entidades subjetivas encuentran sus atracciones. En el Kama Loka, la esfera semifísica, moran los cascarones, las víctimas de accidentes y los suicidas. Y esta esfera está dividida en innumerables regiones y subregiones que corresponden a los estados mentales de los que allí llegan a la hora de la muerte. Esta es la gloriosa tierra de estío, de los espiritistas, a cuyos horizontes queda limitada la visión de sus mejores videntes. Visión imperfecta y engañosa, debido a la falta de preparación y a no estar guiado por Alaya Vignana, o sea, por el conocimiento oculto. Kama Loka se encuentra en el plano astral, Devachan en el plano mental. Recordemos que un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. Es un campo vital donde actúa un principio. De acuerdo a la teosofía, existen 7 planos y cada plano corresponde a un estado de conciencia. Así que más que un lugar físico es eso, un estado de conciencia. Rupa Loka y Arupa Loka son términos que se relacionan con el plano mental. El primero, Rupa Loka, es el mundo de las formas. Se refiere a donde las formas todavía existen, aunque no son físicas. Es el nivel de pensamiento concreto, donde predominan ideas estructuradas, imágenes y conceptos definidos. Está en el plano inferior, en el plano mental inferior. Aquí residen los patrones mentales que dan forma a nuestras experiencias en el mundo físico. El segundo, Arupa Loka, es el mundo sin formas, es el nivel del pensamiento abstracto y universal, que está en el plano mental superior. Es donde están las ideas puras, los conceptos abstractos. Aquí se experimentan estados de conciencia más elevados asociados con la intuición y con la sabiduría trascendental. Hasta aquí, respecto a lo que nos han dicho sobre la muerte y la vida del más allá, se nos ha presentado la idea de que nada dura para siempre. Nuestra vida en la Tierra dura un cierto tiempo y de los estados posteriores a la muerte, cada uno tiene su propio periodo, por más variables que puedan ser los casos individuales. El ciclo de encarnaciones está formado de 2 estados alternados. Uno corto llamado vida en la Tierra, durante el cual el peregrino está sumergido en la materia grosera, y otro relativamente más largo llamado vida en Devachan, durante el cual está rodeado de materia etérea, todavía ilusoria, pero mucho menos que la de la Tierra. Según esta doctrina, incluso el gran cielo de nuestras innumerables vidas en este planeta tiene que terminar. ¿Y entonces qué? Obviamente ese gran cielo es también parte de otro cielo todavía mayor, pero este tiene una duración bastante inconcebible para nuestro modo de pensar. Aparte de esa consideración, hay 2 respuestas para nuestra pregunta. Una es en términos del periodo de vida del mundo del cual nuestros egos forman parte. Todo el universo y todo cuanto está en él es un estado perpetuo de conversión, un estado de perpetuo cambio progresivo, de desarrollo. Es el proceso de la evolución. Las infinitas potencialidades del espíritu se están desarrollando siempre, en periodos apropiados de actividad que alternan con periodos de reposo. Estos corresponden a nuestra vida terrena y sus muertes, nuestra existencia objetiva y nuestras desapariciones periódicas, desde un punto de vista terrenal, a los reinos de la subjetividad, o sea, el Devachan. El ego espiritual del hombre se mueve en la eternidad como un péndulo entre las horas de vida y de la muerte, hasta un número de intervalos.
tiene un principio y fin. Pero el peregrino espiritual, ese sí es eterno. El fin de este proceso en lo que se refiere a un hombre individual, ego, ocurre cuando éste ha completado su trayecto evolutivo como hombre, es decir, cuando ya está preparado para avanzar hasta el siguiente estadio de la conversión. Antes de entrar en ese estadio, sin embargo, entra en un largo reposo, un periodo de pura existencia subjetiva conocido como nirvana, correspondiente al devachan entre las vidas terrestres. Igualmente, todo nuestro sistema, con todo cuanto hay en él, entrará en un estado nirvánico, pralaya, al final de su periodo de actividad, de su mantra. Un hombre puede incluso alcanzar un estado similar durante su existencia terrena, estableciendo un contacto permanente consciente con su ego espiritual. Esto se conoce como samadhi y se consigue durante una profunda meditación prolongada, además de tener un alto grado de pureza física. El nirvana equivale a la inmortalidad del espíritu. Es un estado de autocontemplación espiritual, en el que el yo superior se desliga de la dualidad alma-cuerpo para sumergirse en la divina esencia de donde partió. Se logra una vez que se ha conseguido la plena perfección del ser humano, del yo superior, del espíritu individual. Ya no tiene que vivir ninguna experiencia. Se funde en el espíritu, pero mantiene su individualidad, aniquilando por completo la personalidad con todos sus apegos, pasiones, egoísmos y dolores. Se obtiene después de la muerte del cuerpo físico. Y el samadhi, por el contrario, se llega estando encarnado. Es el mismo estado, pero limitado. Y el nirvana sería homólogo al devachan. El nirvana para el ciclo de reencarnaciones que termina y el devachan para cada vida terrestre que termina. En la condición nirvánica, cuando el hombre se identifica con el yo persistente del cosmos, se halla virtualmente en el estado de inmortalidad. Algunos estratos de las cartas de los Mahatmas se extienden sobre este tema. El nirvana es un estado sublime de reposo consciente en la omnisciencia. La doctrina secreta nos enseña que la entidad nirvánica vuelve a la actividad cósmica en un nuevo ciclo de manifestación. Hemos oído hablar del ego, la tríada superior, descrita como inmortal, y ciertamente lo es cuando lo comparamos con nuestra efímera vida terrena. Pero como hemos dicho, nada de la existencia, y hemos de considerar una existencia como una entidad incluso para nuestro ego en algún estado, dura literalmente para siempre, aunque su término de vida discreta puede ser de millones de años. La vida misma, como la ley eterna que regula el ir y venir de los universos, puede decirse que es interminable, pero solo debido a nuestra comprensión limitada parece como una abstracción virtual. Hay también otro punto de vista, es decir, que a medida que los humanos evolucionan hasta convertirse en miembros de un estado superhumano, es decir, el de los Dhyan Chohan, se convierten en miembros de una jerarquía de estos seres, y su conciencia entonces se convierte en la conciencia de la jerarquía. La personalidad restringida ha sido trascendida ya desde hace tiempo. También hay una expansión de la conciencia cuando la escalera jerárquica es ascendida hasta que el cosmos mismo se pueda abrazar. Incluso el cosmos, como hemos visto, está sujeto a la existencia cíclica en una forma manifestada periódica. Recordemos que todo en el universo es eterno y periódico a la misma vez, guiado por la ley de evolución, que consiste en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando todas las experiencias, avances y facultades que adquiere a través de dichas formas. No tiene límites, es siempre continuo. También podemos recordar la ley de periodicidad o ciclos, que es la segunda proposición del premio de la doctrina secreta. Es el ir y venir de los universos en manvántaras y pralayas. Después de cada disolución y pralaya, comienza la construcción de nuevo, resultado de su predecesor, y aplica para todo, tanto para el ego espiritual como para los universos.
Todo está en un permanente cambio evolutivo. Y los Niancho Han son los señores de la luz, los devas más elevados, las inteligencias divinas encargadas de la superintendencia del cosmos. Respecto a la inmortalidad, tal y como la consideramos, el maestro tuvo esto para decir en la carta 20. La completa y verdadera inmortalidad, que significa una existencia senciente e ilimitada, no puede tener ni grietas ni interrupciones, ni detención de la conciencia de sí mismo. A esto añadió también en la carta 20. Llamamos inmortal solo a la vida una en su congregado universal y en su íntegra o absoluta abstracción. A aquello que no tiene ni principio ni fin, ni interrupción alguna en su continuidad. ¿Se aplica este término a algo más? Ciertamente no. Por esta razón, los primitivos caldeos tenían varios prefijos para la palabra inmortalidad, uno de los cuales el término griego raramente utilizado, inmortalidad paneónica, esto es, que principia con el Manvantara y termina con el Pralaya de nuestro universo solar. Ella perdura durante el eón o periodo de nuestro pan o toda la naturaleza. Inmortal es, pues, aquel en la paneónica inmortalidad cuya clara conciencia y percepción del ser, bajo cualquier forma, no sufre ninguna interrupción en ningún momento, ni siquiera por un segundo durante el periodo de su existencia como ego. Esos periodos son varios en número y cada uno tiene un nombre distinto en las doctrinas secretas de los caldeos, de los griegos, de los egipcios y de los arios. Por el momento, es suficiente que usted sepa que un hombre, un ego, como el suyo o el mío, puede ser inmortal de una ronda a otra. Digamos, por ejemplo, que yo empiezo mi inmortalidad en la presente cuarta ronda. Es decir, que al haberme convertido en un adepto completo, lo que por desgracia no soy, detengo la mano de la muerte a voluntad y cuando finalmente tengo que doblegarme ante ella, mi conocimiento de los secretos de la naturaleza me coloca en situación de conservar mi conciencia y mi clara percepción del ser como objeto reflejo de mi propia conciencia y percepción. Y así, evitando toda esta desmembración de principios, que en general ocurre después de la muerte física en el promedio de la humanidad, sigo siendo Kutumí en mi ego durante toda la serie de nacimientos y vidas a través de los 7 mundos y arrupalokas, hasta que finalmente vuelvo de nuevo a esta tierra entre los hombres de la quinta raza, formado por seres de la quinta ronda en su plenitud. En este caso, yo habría sido inmortal durante un periodo inconcebiblemente largo. Para usted, de muchos miles de millones de años. Y sin embargo, ¿soy yo realmente inmortal por todo eso? A menos que haga los mismos esfuerzos que hago ahora para asegurarme otra licencia semejante a la ley de la naturaleza, Utumi se desvanecerá y puede convertirse en un señor Smith o en un babú inocente cuando su licencia termine. Hay hombres que se convierten en esos seres poderosos. Existen hombres entre nosotros que pueden llegar a ser inmortales durante el resto de las rondas y que luego pueden ocupar el sitio asignado entre los Chohan más elevados, los ego espíritus planetarios conscientes. Y así termina la parte de la carta 20. El maestro nos está diciendo que la inmortalidad solo es la propia conciencia no interrumpida que se da en el ego superior o individualidad. Y además está limitada únicamente a su ciclo de vida, al Mahamanvantara, después del cual es uno e idéntico con el espíritu universal y no ya una entidad separada. Y la vida una está representada por la mónada. Es una entidad que abarca
todo en el universo. Hay muchos aspectos del tema de los estados después de la muerte sobre los cuales se dio una información que enriquece el cuadro global. Por ejemplo, hemos empezado ahora a contemplar los vastos panoramas del decorado cósmico, ciertamente en términos de periodo de tiempo enormemente extensos y seres a nivel muy exaltados, no incluidos en nuestras concepciones normales. Sería interesante saber, ante este panorama, si un recuerdo de nuestras vidas pasadas vuelve a nosotros. Aquí tenemos un pasaje que nos lo dice en la carta 23. Sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto de vidas, volverá al final de todas las 7 rondas en el umbral del larguísimo nirvana que nos aguarda después que dejemos el globo Z. Al final de cada ronda particular, recordamos solamente la suma total de nuestras últimas impresiones, aquellas que habíamos seleccionado o más bien aquellas que se han impuesto a nosotros y que nos siguieron al Devachan. Esas son todas vidas probatorias con grandes indulgencias y nuevas pruebas que se nos ofrecen en cada nueva vida. Pero al término del ciclo menor, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva más que el cáliz de las buenas acciones, de los méritos, superando el de las malas acciones y deméritos. Malo, irreparablemente malo debe ser aquel ego que no cede ni una pizca de su quinto principio y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Una pizca, como digo, recogida del ego personal es suficiente para salvarle del funesto destino. No así después de completado el gran ciclo, tanto que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda ser, de acuerdo con sus imperfectos conceptos, después de lo cual la vida como un Dhyan Chohan durante todo un Manvantara, o bien el Avicii Nirvana y un Manvantara de sufrimiento y horror como un, usted no debe oír la palabra ni yo debo pronunciarla ni escribirla. Pero esos no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. El karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma acumulado de un. Ya es suficiente. He dicho demasiado. Esto nos lo dicen los maestros en la carta 23. Al terminar la 7ª ronda, llamado ciclo menor, recordaremos la suma total de nuestras últimas impresiones de todas las vidas del ego reencarnante, en todas las rondas. Todo lo que vimos en la entrada de cada Devachan de cada una de esas encarnaciones. El que no tiene nada va a la Vichy, el que sí va al Nirvana, mientras dure el Pralaya, para luego en el siguiente Manvantara retornar en el mismo nivel de la evolución que quedó. Recordemos que una ronda es un circuito sobre y a través de cada uno de los 7 globos o esferas que forman una cadena planetaria. Esfera de existencia que abarca el desarrollo material y espiritual de la humanidad. Y un Manvantara planetario es un ciclo completo que equivale a 7 rondas, es decir, 7 vueltas desde el globo A al globo G. En cuanto a lo que es un planetario, los maestros nos dieron algunas descripciones. Esta y el significado de las rondas se explican en el apéndice. Un planetario o espíritu planetario es una jerarquía muy elevada, regente de un planeta, que ha completado la etapa de evolución correspondiente a la humanidad terrestre en otros mundos en remotos ciclos. Nuestro planeta aún no ha producido espíritus planetarios, pues es muy joven, aún estamos en la 4ª ronda. En este capítulo hemos aprendido algo más sobre las fases alternas de causa y efecto de la existencia que no solo nos afectan nuestros días y noches de actividad normal y reposo, sino que están relacionadas con los mundos que también tienen sus principios internos, sus correspondientes periodos de actividad y descanso, y en términos más largos, sus periodos de vida
y su muerte, con un retiro como nosotros en la subjetividad, no en total aniquilación. El ego en el hombre disfruta una existencia casi indefinida como entidad espiritual, pero no es duradera del todo. Incluso su largo periodo de vida tiene un fin. Los globos e incluso los universos tienen a su vez una tríada espiritual, una correspondencia con el ego del hombre, la suma total, por así decirlo, de todos los egos que ha producido y nutrido. Solo hay una vida en el cosmos y todo en él participa de ella, incluidos los egos durante su periodo. La causa y efecto son una interminable continuidad, un aspecto de la ley que siempre persiste. Todo, tanto lo grande como lo pequeño, tiene su ser como resultado de ello. Todos nosotros, los humanos, subhumanos y poshumanos, incluso los más elevados, somos sus súbditos. Pero existe aquello que no conoce final, de lo cual todo procede y a lo cual todo retornará. Y allí, como nos ha dicho el maestro, está la única verdadera inmortalidad, que se halla mucho más allá de nuestra imaginación o comprensión. Gracias.